Un niño prodigio, con apenas 10 años, se presenta ante un tribunal, desafiando las expectativas y dejando a todos boquiabiertos. Este joven abogado, con una mente brillante y una elocuencia impresionante, se enfrenta a un juez experimentado, conocido por su rigurosidad y su autoridad en el ámbito legal. La sala está llena de curiosos, algunos con escepticismo, otros con admiración, pero todos expectantes ante lo que podría ser un momento histórico. La tensión en el aire es palpable, y el murmullo de la multitud se apaga cuando el niño comienza a hablar, desgranando argumentos que muchos adultos no podrían articular con la misma claridad. Mientras el pequeño expone su caso, se hace evidente que su conocimiento sobre leyes y procedimientos es asombroso. Cada palabra que pronuncia está cuidadosamente elegida y su pasión por la justicia brilla en sus ojos. La audiencia observa cómo, con una mezcla de lógica y emoción, el niño desmantela las afirmaciones del abogado opositor, mostrando una capacidad de análisis que sorprende incluso a los más escépticos. El juez, quien ha visto innumerables casos a lo largo de su carrera, comienza a mostrar signos de incomodidad. La confianza que solía tener se tambalea ante la brillantez de este joven, quien parece tener un dominio del tema que va más allá de su corta edad. El escenario es un tribunal de justicia, un lugar donde las palabras tienen peso y las decisiones pueden cambiar vidas. Sin embargo, en este día el verdadero protagonismo no recae en el juez ni en los abogados experimentados, sino en un niño que desafía las normas establecidas. La audiencia, compuesta por familiares, amigos y curiosos, se siente cautivada por la energía que emana del pequeño. Cada argumento que presenta no solo es un testimonio de su preparación, sino también un reflejo de su deseo de hacer del mundo un lugar más justo. Es un recordatorio de que la sabiduría no siempre viene con la edad y que a veces los más jóvenes pueden enseñarnos lecciones valiosas. A medida que avanza el juicio, el juez se encuentra cada vez más acorralado. Las preguntas incisivas del niño no solo ponen en entredicho la postura de la defensa, sino que también revelan una falta de preparación que sorprende a todos los presentes. En un giro inesperado, el juez, quien se había mostrado firme y autoritario, comienza a perder el hilo de la conversación. La sala se convierte en un escenario de tensión palpable, donde un niño armado con conocimiento y coraje desafía a un adulto que, en teoría, debería tener todas las respuestas. La audiencia, ahora completamente absorta, observa cómo la dinámica del poder se transforma ante sus ojos. Finalmente, el silencio se apodera del tribunal cuando el juez, visiblemente afectado, se queda sin palabras. Lo que comenzó como un simple caso se convierte en un espectáculo de ingenio y valentía, dejando a todos reflexionando sobre la naturaleza de la justicia y la capacidad de los jóvenes para cambiar el mundo. La lección es clara. Nunca subestimes el poder de una mente joven y decidida, porque a veces los verdaderos héroes vienen en formas inesperadas. En un pequeño pueblo donde las calles estaban adornadas con colores vibrantes y el eco de las risas infantiles resonaba en cada rincón, un joven prodigio llamado Mateo se preparaba para enfrentar su mayor desafío. A sus 12 años, había capturado la atención de muchos por su asombrosa capacidad para entender y aplicar conceptos legales que la mayoría de los adultos ni siquiera se atreverían a discutir. Su pasión por la justicia y su deseo de ayudar a los demás lo llevaron a involucrarse en un caso que sacudiría los cimientos de la comunidad. El día del juicio llegó con un cielo despejado, como si el universo mismo estuviera a favor del pequeño abogado. La sala del tribunal, un lugar tradicional con paredes de madera oscura y bancos de madera pulida, estaba llena de curiosos que esperaban ansiosos ver cómo un niño se enfrentaría a un juez experimentado. Don Fernando, el juez, conocido por su seriedad y su implacable sentido de la justicia, se preparaba para escuchar el caso de un anciano acusado injustamente de un delito que no había cometido. La tensión en el aire era palpable, y las miradas se centraban en Mateo, quien, con su traje impecable y su mirada decidida, parecía listo para cambiar el rumbo de la historia. A medida que el juicio avanzaba, el joven abogado presentó sus argumentos con una claridad y una lógica que sorprendieron incluso a los más escépticos.
Habló sobre la importancia de la verdad y la justicia, y cómo el anciano había sido víctima de un error que podría arruinar su vida. La sala estaba en silencio absoluto. Todos estaban embelesados por la elocuencia de Mateo. Sin embargo, lo que realmente dejó sin palabras al juez fue la forma en que el niño conectó su argumento con las emociones de la audiencia, apelando a la empatía y recordando a todos que detrás de cada caso hay seres humanos, con historias y sueños. En un giro inesperado, don Fernando, conocido por su rigidez, se encontró cuestionando sus propias creencias. A medida que Mateo continuaba, el juez, quien había visto innumerables casos a lo largo de su carrera, comenzó a dudar de su propia interpretación de la ley. La mirada de asombro en su rostro era evidente, y por un momento se sintió vulnerable ante la sabiduría de un niño. La sala, que antes estaba llena de incertidumbre, ahora latía con una energía renovada, como si la justicia misma estuviera tomando forma a través de las palabras de Mateo. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando el juez, en un acto que sorprendió a todos, decidió interrumpir el juicio. Con una voz temblorosa, admitió que había cometido un error al permitir que el caso avanzara sin considerar todas las pruebas. La reacción de la audiencia fue de asombro y gratitud. Mateo, con una sonrisa modesta, se dio cuenta de que había logrado más que ganar un caso. Había tocado el corazón de un hombre que había dedicado su vida a la justicia. La sala estalló en aplausos, y el joven abogado se convirtió en un símbolo de esperanza para todos, demostrando que la verdad y la justicia pueden surgir incluso en los lugares más inesperados. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad vibrante. Al suscribirte, no solo recibirás contenido exclusivo que te inspirará y motivará, sino que también podrás compartir tus pensamientos y experiencias, enriqueciendo así nuestra conversación. Únete a nosotros, comenta y sé parte activa de este viaje. Juntos podemos crecer y alcanzar nuevas metas. Haz clic ahora y transforma tu experiencia. En una sala de audiencias que parecía más un escenario de teatro que un lugar de justicia, un niño abogado, con apenas 10 años, se presentó ante un juez que había visto de todo, pero nunca algo como esto. La expectativa en la sala era palpable. Los murmullos de los asistentes resonaban como un eco lejano, mientras el pequeño, con una confianza desbordante, se preparaba para defender su caso. Lo que estaba en juego no era solo la resolución de un litigio, sino la dignidad de su familia, y el niño lo sabía. Su presencia en ese lugar, rodeado de adultos que lo miraban con asombro y escepticismo, marcaba un hito en la percepción de la justicia y la capacidad de los jóvenes para influir en el sistema. El caso que el niño estaba defendiendo involucraba a su madre, acusada injustamente de un delito menor. La acusación, basada en un malentendido, había llevado a la familia a una situación precaria. Mientras el niño exponía sus argumentos con una claridad y una pasión que desafiaban su edad, el juez, un hombre de rostro cansado y mirada severa, comenzó a cuestionar la validez de la acusación. Las palabras del niño eran como flechas que atravesaban la coraza de indiferencia del tribunal, y cada respuesta que daba parecía desarmar al juez, quien, visiblemente sorprendido, se encontraba sin palabras ante la elocuencia del pequeño. Lo que ocurrió a continuación fue un giro inesperado que dejó a todos en la sala atónitos. En un momento de reflexión, el juez, en lugar de desestimar el caso, decidió escuchar con atención y empatía. Este acto de humanidad, aunque raro en el sistema judicial, resaltó la importancia de la empatía en la administración de justicia. El niño, con su ingenio y su capacidad para conectar con la verdad, había logrado no solo captar la atención del juez, sino también tocar su corazón. Era un recordatorio de que la justicia no siempre se mide por la edad o la experiencia, sino por la sinceridad y la pasión que uno pone en su lucha. La decisión del juez de permitir que el niño continuara su defensa fue un acto de valentía que rompió con las normas tradicionales. En un sistema donde a menudo prevalece la rigidez, este momento se convirtió en un símbolo de esperanza. La sala, que antes estaba impregnada de un aire de formalidad y distancia, se transformó en un espacio donde la verdad y la justicia podían coexistir, incluso en las manos de un niño. Este acto no solo cambió el rumbo del juicio,
sino que también dejó una huella imborrable en todos los presentes, recordándoles que la verdadera justicia se basa en la comprensión y el respeto mutuo. Al final, el niño abogado no solo defendió a su madre, también desafió las expectativas de lo que significa ser un defensor de la justicia. Su actuación resonó más allá de las paredes del tribunal, inspirando a otros a cuestionar el statu quo y a buscar una justicia más humana. Este episodio se convirtió en un punto de inflexión, un llamado a la acción para que todos, independientemente de su edad o experiencia, se levanten y hablen en nombre de la verdad. En un mundo que a menudo parece desprovisto de compasión, este niño nos recordó que la justicia puede y debe ser defendida por todos. En una mañana nublada de octubre, un grupo de estudiantes de Derecho se reunió en un aula de la Universidad Nacional Autónoma de México. La atmósfera estaba cargada de expectativa, pues el profesor había prometido una clase especial sobre un caso reciente que había captado la atención del país. Un niño prodigio, apenas de 10 años, había sorprendido a todos en un tribunal al presentar una defensa impecable que dejó al juez sin palabras. Este evento no solo era un testimonio del talento excepcional del menor, sino que también revelaba una profunda crisis en el sistema judicial que muchos ignoraban. A medida que los estudiantes escuchaban, comenzaron a darse cuenta de que la habilidad del niño para argumentar y razonar no era solo un fenómeno aislado, sino un reflejo de la necesidad urgente de reformar la educación legal y la práctica judicial en México. El caso del niño abogado resonó en los medios de comunicación, generando un debate acalorado sobre la capacidad de los jóvenes para participar en procesos legales complejos. Sin embargo, lo que muchos no comprendían era que detrás de esta historia inspiradora había una realidad sombría. El sistema judicial mexicano enfrenta una crisis de credibilidad y eficiencia. Según un estudio reciente, el 80% de los ciudadanos no confían en la justicia y el 70% considera que el acceso a la defensa legal es un privilegio reservado para unos pocos. Este contexto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo es posible que un niño pueda sobresalir en un entorno donde la mayoría de los profesionales luchan por hacer valer sus derechos y los de sus clientes? El incidente del niño abogado no solo destaca la capacidad de la nueva generación, sino que también pone de manifiesto un vacío en la formación de los futuros abogados. Muchos egresados de las facultades de Derecho carecen de habilidades prácticas que les permitan enfrentar los retos del mundo real. La enseñanza tradicional, centrada en la memorización de leyes y procedimientos, no prepara adecuadamente a los estudiantes para la complejidad del sistema judicial actual. Este desfase se traduce en un círculo vicioso donde la falta de preparación alimenta la desconfianza pública y perpetúa la ineficiencia del sistema. La urgencia de abordar esta problemática se vuelve evidente cuando se considera que cada día miles de personas quedan desprotegidas ante la ley. La historia del niño abogado también invita a reflexionar sobre la importancia de la innovación en la educación legal. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es imperativo que las universidades integren métodos de enseñanza más dinámicos y prácticos. La implementación de simulaciones de juicios, la promoción de debates y la utilización de herramientas digitales podrían ser pasos cruciales para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. Así, no solo se fomentaría el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes, sino que también se contribuiría a restaurar la confianza en el sistema judicial, un objetivo que debería ser prioritario para todos los involucrados en la formación de futuros abogados. En conclusión, la historia del niño abogado es un llamado a la acción. No se trata solo de celebrar un talento excepcional, sino de reconocer la necesidad urgente de transformar la educación legal y el sistema judicial en México. La capacidad de un niño para dejar a un juez sin palabras debe ser un catalizador para un cambio significativo que no solo beneficie a los futuros abogados, sino a toda la sociedad. En un pequeño pueblo donde la justicia a menudo parecía ser un concepto abstracto, un joven abogado, conocido por su aguda inteligencia y su habilidad para argumentar, se encontró en el centro de un caso que cambiaría su vida.
y la percepción de la justicia en su comunidad. Este abogado, apodado Niño Abogado, había dedicado su vida a estudiar las leyes y a defender a aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Su pasión por la justicia lo llevó a enfrentarse a un juez que, a pesar de su experiencia, parecía haber perdido la empatía y la humanidad que se espera de alguien en su posición. El caso en cuestión involucraba a un grupo de ciudadanos que habían sido injustamente acusados de un delito menor. Niño Abogado decidió representar a estos individuos, convencido de que la verdad y la justicia prevalecerían. Desde el primer día del juicio se notó la tensión en la sala. El juez, conocido por su carácter severo, parecía más interesado en mantener el control que en escuchar los argumentos de la defensa. Niño Abogado, sin embargo, no se dejó intimidar. Con cada palabra, su elocuencia y su pasión por el caso comenzaron a resonar entre los presentes, incluso entre aquellos que inicialmente dudaban de su capacidad. A medida que el juicio avanzaba, Niño Abogado presentó pruebas contundentes que desafiaban las acusaciones. Su habilidad para desglosar los argumentos de la fiscalía y exponer las inconsistencias en sus testimonios dejó a todos boquiabiertos. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue la reacción del juez. En lugar de reconocer la validez de los argumentos presentados, el juez optó por desestimar las pruebas de manera brusca, como si no tuviera interés en la verdad. Este momento crucial no solo dejó a Niño Abogado sin palabras, sino que también evidenció una profunda falta de respeto hacia el proceso judicial. La indignación de Niño Abogado fue palpable. No solo luchaba por sus clientes, sino también por la integridad del sistema judicial. La frustración creció cuando el juez, en un acto que parecía más personal que profesional, descalificó a Niño Abogado, cuestionando su experiencia y su capacidad para ejercer la abogacía. Este ataque no solo fue un golpe para el joven abogado, sino también un reflejo de un sistema que, en ocasiones, puede ser opresor y desalentador. La situación se tornó aún más crítica cuando el juez, en un intento de reafirmar su autoridad, tomó decisiones que parecían más motivadas por su ego que por la búsqueda de la justicia. El impacto de este enfrentamiento fue profundo, no solo para Niño Abogado, sino para todos los que presenciaron el juicio. La comunidad comenzó a cuestionar la imparcialidad del juez y, por ende, la validez del sistema judicial. Este caso se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia y la corrupción. Niño Abogado, a pesar de las adversidades, se mantuvo firme en su convicción de que cada persona merece ser escuchada y tratada con dignidad. Su lucha no solo defendía a sus clientes, sino que también abogaba por un cambio necesario en la forma en que se administraba la justicia. Al final, la historia de Niño Abogado resonó en el pueblo, inspirando a otros a cuestionar el status quo y a luchar por un sistema más justo. Aunque el resultado del juicio pudo no haber sido el esperado, su valentía y determinación dejaron una huella indeleble en la conciencia colectiva. A través de su experiencia, se recordó que la justicia no solo se trata de ganar o perder, sino de la búsqueda constante de la verdad y la equidad en un mundo donde a menudo son escasas. En un pequeño pueblo, un niño prodigio llamado Mateo sorprendió a todos con su aguda inteligencia y su pasión por la justicia. Desde muy temprana edad, mostró un interés inusual por el derecho. Pasaba horas leyendo libros de leyes y analizando casos judiciales. Su curiosidad lo llevó a crear un club de debate en la escuela, donde sus compañeros discutían sobre temas legales y éticos. Este espacio no solo fomentó su habilidad para argumentar, sino que también enseñó a sus amigos a pensar críticamente sobre la justicia y el sistema legal. Un día, Mateo decidió participar en un concurso de oratoria que se celebraba en la corte local. El reto era presentar un caso ficticio ante un juez real, quien evaluaría la claridad, la lógica y la persuasión de los argumentos. Consciente de la importancia de la preparación, Mateo dedicó semanas a investigar casos históricos y a practicar su discurso. Utilizó herramientas digitales para grabarse y analizar su propio desempeño, buscando siempre mejorar su oratoria y su capacidad de respuesta ante preguntas difíciles. El día del concurso, la sala estaba llena de espectadores, incluidos sus compañeros de clase y familiares.
Mateo, vestido con un traje que había sido prestado por su padre, se presentó ante el juez con una confianza que desmentía su corta edad. Con una voz clara y decidida, expuso su caso sobre la importancia de la equidad en el sistema judicial. Utilizó ejemplos concretos de injusticias que había leído, conectando su discurso con la realidad que muchos enfrentaban en su comunidad. Este enfoque no solo capturó la atención del juez, sino que también resonó con el público presente. El juez, un hombre de vasta experiencia, quedó impresionado por la profundidad de los argumentos de Mateo. Sin embargo, lo que realmente dejó a todos sin palabras fue la forma en que el niño abordó un tema delicado: la corrupción en el sistema judicial. En lugar de simplemente criticar, Mateo propuso soluciones prácticas, como la implementación de un sistema de auditoría para los casos más sensibles. Su capacidad para ofrecer alternativas viables y no solo señalar problemas fue lo que realmente sorprendió a todos. Al final de su exposición, el juez, visiblemente conmovido, se tomó un momento para reflexionar sobre lo que había escuchado. En lugar de emitir un juicio inmediato, decidió abrir un espacio para un diálogo. Este gesto fue un claro ejemplo de cómo el respeto y la apertura pueden transformar un encuentro formal en una conversación constructiva. Mateo, por su parte, se sintió validado, no solo por el reconocimiento del juez, sino por el impacto que sus palabras habían tenido en la audiencia. El evento no solo fue un triunfo personal para Mateo, sino que también inspiró a otros jóvenes a involucrarse en temas legales y a cuestionar el estado actual de la justicia. Después del concurso, varios estudiantes se acercaron a Mateo para formar un grupo de acción comunitaria, donde discutirían y trabajarían en propuestas para mejorar su entorno. Este movimiento no solo fortaleció la voz de la juventud, sino que también sembró la semilla de un cambio real en su comunidad. La experiencia de Mateo es un recordatorio poderoso de que la juventud puede ser un agente de cambio. A través de la educación, la preparación y el diálogo, los jóvenes pueden desafiar sistemas establecidos y proponer soluciones innovadoras. Al final, el impacto de su discurso no se midió solo en aplausos, sino en el movimiento que generó, demostrando que, a veces, las palabras de un niño pueden resonar más allá de las paredes de un tribunal. En un tribunal donde las palabras son armas y el silencio, un escudo, un joven abogado se presentó con una estrategia que dejó a todos boquiabiertos. Su habilidad para articular argumentos complejos y su dominio del lenguaje legal no solo capturaron la atención del juez, sino que también desarmaron a la parte contraria. Este abogado, con una mente brillante y un enfoque innovador, utilizó técnicas de persuasión que resonaron profundamente en el ambiente del juicio. A medida que desglosaba cada punto de su argumentación, la sala se llenó de una tensión palpable, cada palabra cuidadosamente elegida para maximizar su impacto. La clave de su éxito radicó en su capacidad para leer no solo los hechos del caso, sino también a las personas involucradas. Consciente de que el lenguaje corporal y las reacciones emocionales juegan un papel crucial en la toma de decisiones, este abogado empleó un enfoque empático. Al dirigirse al juez, no solo presentó datos y precedentes legales, también apeló a los valores humanos y a la justicia, creando un vínculo que trascendía lo meramente legal. Según expertos en psicología del comportamiento, este tipo de conexión puede ser decisiva en el ámbito judicial, ya que los jueces, como cualquier ser humano, son influenciados por emociones y percepciones. La habilidad del abogado para comunicar su mensaje de manera efectiva y persuasiva dejó al juez sin palabras, una hazaña poco común en un entorno donde la elocuencia y la retórica son la norma. Sin embargo, la historia no termina ahí. La reacción del juez, que muchos podrían considerar un signo de debilidad, en realidad fue una oportunidad para el abogado. En lugar de aprovecharse de la vulnerabilidad del juez, optó por construir sobre ese momento de silencio. Con una calma impresionante, continuó su exposición, reafirmando sus puntos con un tono que evocaba respeto y comprensión. Esta estrategia no solo solidificó su posición, sino que también mostró un nivel de madurez y profesionalismo que es esencial en el ejercicio del derecho. En este sentido, la capacidad de adaptarse y responder a la dinámica del tribunal
se convierte en un arte en sí mismo. A medida que el juicio avanzaba, la narrativa del abogado se entrelazó con los hechos del caso, creando una historia convincente que resonó en los corazones y mentes de todos los presentes. La clave fue su enfoque en la construcción de una narrativa coherente y emocionalmente resonante, algo que muchos abogados pasan por alto en su afán de centrarse en los aspectos técnicos del caso. Al final, el joven abogado no solo logró un veredicto favorable, sino que también dejó una impresión duradera en todos los que presenciaron su actuación. Su éxito se basó en un entendimiento profundo de la naturaleza humana y en la habilidad de comunicar su visión de manera que todos pudieran comprender y sentir. Este episodio no solo fue un triunfo legal, sino una lección sobre la importancia de la empatía y la conexión en el ámbito judicial, recordándonos que, en última instancia, el derecho es tanto un arte como una ciencia. En una sala de tribunal, el ambiente se tornó tenso cuando un joven abogado, conocido por su aguda inteligencia y su capacidad para argumentar, se enfrentó a un juez que parecía estar más interesado en el procedimiento que en la justicia misma. Este tipo de situaciones no son infrecuentes en el sistema judicial, donde la dinámica entre jueces y abogados puede influir en el desenlace de un caso. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, la percepción de imparcialidad en los jueces puede variar significativamente dependiendo de su interacción con los abogados y las partes involucradas. Esto sugiere que la habilidad de un abogado para comunicarse y presentar su caso puede tener un impacto directo en la decisión del juez. El joven abogado, que había dedicado horas a preparar su caso, presentó argumentos que desafiaban las expectativas del tribunal. Su enfoque innovador y su capacidad para sintetizar información compleja capturaron la atención de todos los presentes. Sin embargo, el juez, en lugar de reconocer la brillantez del razonamiento, optó por desestimar sus argumentos de manera abrupta. Este tipo de comportamiento es preocupante, ya que puede desalentar a los abogados jóvenes y talentosos, quienes son fundamentales para el futuro del sistema legal. Un informe de la American Bar Association destaca que la diversidad de pensamiento y la innovación en el litigio son esenciales para un sistema judicial saludable. La frustración del abogado se hizo evidente cuando el juez interrumpió su exposición, dejando a todos en la sala con la sensación de que la justicia no estaba siendo servida. Este tipo de interacciones pueden tener consecuencias duraderas. Investigaciones han demostrado que los abogados que sienten que no son escuchados o que sus argumentos son desestimados sin una consideración adecuada, tienden a experimentar un aumento en el estrés y la insatisfacción laboral. En un entorno donde la presión es constante, estas experiencias pueden llevar a una disminución en la calidad de la representación legal. Además, el comportamiento del juez no solo afectó al abogado, sino que también impactó a los testigos y a las partes involucradas en el caso. La percepción de injusticia puede erosionar la confianza en el sistema judicial, lo que es alarmante. Un estudio del Pew Research Center indica que la confianza pública en el sistema judicial ha disminuido en las últimas décadas, y situaciones como la descrita pueden ser un factor contribuyente. Cuando los ciudadanos sienten que no reciben un trato justo, es probable que se alejen del sistema, lo que a largo plazo puede tener repercusiones negativas en la sociedad. Es crucial que los jueces sean conscientes de su papel no solo como administradores de la ley, sino también como facilitadores de un diálogo constructivo. La comunicación efectiva entre jueces y abogados es fundamental para garantizar que se escuchen todas las voces en el tribunal. La capacitación en habilidades interpersonales y en la gestión de conflictos podría ser una solución viable para mejorar estas interacciones. En algunos estados de EE-UU, al final, el joven abogado, aunque frustrado, se comprometió a seguir luchando por la justicia, sabiendo que cada caso es una oportunidad para desafiar el statu quo. La experiencia vivida en el tribunal no solo lo fortaleció, sino que también lo motivó a ser un defensor aún más apasionado de sus clientes. La historia de este abogado es un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, la búsqueda de la justicia es una causa que vale la pena perseguir. En el análisis de 05, Niño abogado, genio dejó al juez sin palabras,
Lo que el juez le hizo me dejó asqueado. La historia se centra en un niño prodigio que, a pesar de su corta edad, demuestra una habilidad excepcional para argumentar y defender su posición en un tribunal. Su ingenio y capacidad para articular sus pensamientos dejan a todos, incluidos los adultos presentes, asombrados. Sin embargo, la reacción del juez ante la brillantez del niño es desconcertante y plantea preguntas sobre la imparcialidad y la ética en el sistema judicial. A medida que avanza la narrativa, se hace evidente que el juez, en lugar de reconocer el talento del niño, opta por una respuesta despectiva y desmedida. Este comportamiento no solo revela una falta de profesionalismo, sino que también pone en tela de juicio la autoridad del juez. La indignación que siente el narrador ante la actuación del juez resuena con el público, quienes esperan que la justicia prevalezca y que el talento, sin importar su origen, sea valorado y respetado. La situación se convierte en un reflejo de las luchas que enfrentan aquellos que desafían las normas establecidas, especialmente cuando provienen de un entorno inesperado. El relato también invita a la reflexión sobre las expectativas sociales y los prejuicios que pueden influir en la toma de decisiones en contextos formales. La interacción entre el niño y el juez se convierte en un microcosmos de las luchas más amplias que enfrentan los jóvenes talentos en una sociedad que a menudo no está dispuesta a aceptar la innovación y el cambio. La falta de apertura del juez hacia las ideas del niño no solo es un obstáculo para el joven, sino que también representa un fracaso del sistema judicial en su conjunto. Este desencuentro entre la juventud y la autoridad genera un fuerte impacto emocional en el público, que se siente compelido a cuestionar las normas y expectativas que rigen su entorno. A medida que nos acercamos a la resolución de esta historia, la tensión acumulada entre el niño y el juez se vuelve palpable. La audiencia está ansiosa por ver cómo se resolverá este conflicto y si el talento del niño será finalmente reconocido o si, por el contrario, se verá aplastado por la rigidez del sistema. La narrativa nos lleva a un punto crítico donde la justicia y la verdad se enfrentan a la obstinación y el prejuicio. Este clímax promete ser un momento decisivo que podría cambiar no solo la vida del niño, sino también la percepción de la justicia en su comunidad. En definitiva, la historia de Niño Abogado Genio nos recuerda la importancia de la apertura y la flexibilidad en los espacios de poder. La capacidad de escuchar y valorar las voces emergentes es crucial para el progreso y la evolución de cualquier sistema. A medida que nos dirigimos hacia la conclusión, queda claro que el desenlace no solo definirá el futuro del joven abogado, sino que también planteará preguntas sobre el papel de la justicia en la promoción del talento y la equidad en la sociedad. En la reciente controversia que rodea al joven abogado, conocido por su brillantez y audacia, se ha puesto de manifiesto la complejidad del sistema judicial y la necesidad de una profunda reflexión sobre su funcionamiento. Este caso ha dejado a muchos, incluyendo al propio juez, sin palabras ante la astucia del abogado, quien logró desmantelar los argumentos de la contraparte con una habilidad impresionante. Sin embargo, el desenlace ha suscitado un sentimiento de repulsión en varios sectores, especialmente por la manera en que el juez manejó la situación, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad y la ética en la administración de justicia. Para abordar esta problemática, es fundamental identificar las causas que llevaron a esta situación. La falta de formación continua para los jueces y la presión mediática son factores que pueden influir en la toma de decisiones. Además, es imperativo fomentar un ambiente donde los abogados, independientemente de su edad o experiencia, puedan presentar sus argumentos sin temor a represalias o juicios apresurados. Implementar programas de capacitación y talleres sobre ética judicial podría ser un primer paso hacia la mejora del sistema. Esto no solo beneficiaría a los jueces, sino que también elevaría el nivel de confianza en el proceso judicial. Es esencial establecer un canal de comunicación abierto entre los diferentes actores del sistema legal, incluidos abogados, jueces y la sociedad civil. La creación de foros donde se puedan discutir casos emblemáticos y las decisiones tomadas en ellos podría ser una estrategia efectiva. Estos foros permitirían no solo la retroalimentación,
sino también la construcción de un consenso sobre las mejores prácticas y la promoción de una cultura de respeto y colaboración. Al hacerlo, se espera que los abogados se sientan más apoyados y que los jueces puedan actuar con mayor seguridad y claridad en sus decisiones. Además, es crucial que se implementen mecanismos de supervisión y evaluación del desempeño judicial. La transparencia en la administración de justicia es vital para restaurar la confianza pública. La creación de un organismo independiente que evalúe las decisiones judiciales y proporcione recomendaciones podría ser una medida efectiva. Esto no solo garantizaría que se mantenga un estándar ético elevado, sino que también permitiría a los jueces recibir orientación y apoyo en su labor diaria. La expectativa es que, con el tiempo, esto contribuya a un sistema más justo y equitativo. Finalmente, es imperativo que todos los involucrados en el sistema legal asuman un compromiso firme hacia la mejora continua. La formación de alianzas entre instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales y el Poder Judicial podría facilitar la creación de programas de sensibilización que aborden la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la profesión legal. Este enfoque integral no solo abordaría los problemas actuales, sino que también sentaría las bases para un futuro más sólido y confiable en la justicia. Al adoptar estas estrategias, se espera que el sistema judicial recupere su credibilidad y que situaciones como la vivida recientemente se conviertan en excepciones, no en la norma. La acción colectiva y el compromiso de todos los actores son esenciales para transformar la percepción y la realidad de la justicia en nuestra sociedad. En el análisis de 05, Niño abogado, genio dejó al juez sin palabras. Lo que el juez le hizo me dejó asqueado. A través de la figura del niño abogado, se nos presenta un contraste poderoso entre la pureza de la juventud y la complejidad del sistema judicial. Este relato nos lleva a cuestionar no solo las acciones del juez, sino también la estructura misma que permite que tales situaciones ocurran. La brillantez del niño, que se manifiesta en su capacidad para argumentar y desafiar a una figura de autoridad, resuena con la idea de que incluso las voces más jóvenes pueden tener un impacto significativo en el mundo que les rodea. A medida que la historia avanza, la indignación que provoca el comportamiento del juez se convierte en un catalizador para la reflexión sobre la moralidad y la ética en la toma de decisiones. Al integrar la narrativa con el enfoque del modelo 5W2H, se destaca la importancia de entender el contexto y las motivaciones detrás de cada personaje. La pregunta del ¿por qué? Se convierte en un hilo conductor que nos lleva a explorar no solo las acciones del juez, sino también las implicaciones de su comportamiento en la vida del niño y en la percepción pública de la justicia. La manera en que el niño enfrenta al juez no es solo un acto de valentía, sino también un llamado a la responsabilidad de aquellos que ocupan posiciones de poder. Este relato, aunque ficticio, refleja una realidad que muchos enfrentan en diferentes contextos, donde la justicia puede ser manipulada y la voz de los inocentes puede ser ignorada. Así, la historia no solo se convierte en un ejercicio de entretenimiento, sino en una crítica social que nos invita a ser más conscientes de nuestras acciones y de las repercusiones que éstas pueden tener en los demás. En última instancia, la narrativa nos recuerda que la verdadera justicia no se mide solo por las decisiones tomadas en un tribunal, sino por la empatía y la comprensión que se muestran hacia los más vulnerables. La capacidad de un niño para dejar sin palabras a un juez es un poderoso recordatorio de que la sabiduría no siempre está ligada a la edad o la experiencia. A veces, la claridad de una mente joven puede iluminar caminos que los adultos han olvidado. Así, el relato nos inspira a ser defensores de la justicia, a cuestionar las normas establecidas y a recordar que cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad o estatus, tiene el potencial de marcar la diferencia en el mundo. En este sentido, la historia del niño abogado se convierte en un faro de esperanza, un llamado a la acción y una invitación a nunca subestimar el poder de la voz de un inocente.